La primera cuestión que a mí me ha llamado la atención en las 200 y tantas páginas del fallo, no se terminó de explicar por qué 7/9 era equivalente a 4/5. Esto es, por qué el quórum que la Constitución establece para declarar inconstitucional una norma legal que es de 4/5 se pudo entender satisfecha por la concurrencia de 7 de los 9 ministros presentes. Entonces creo yo que hay un tema que no ha sido suficientemente debatido ni aclarado respecto de cuál es efectivamente el quórum que se necesita o cómo entiende el tribunal que se satisface para declarar inconstitucional una norma legal. Es difícil, el problema con el Tribunal Constitucional es que uno no le puede preguntar al tribunal. El tribunal no aclara sus fallos, habrá que esperar otros fallos, pero en esta materia hay una inconsistencia, de hecho, demasiado evidente, porque el tribunal tiene derecho perfectamente a declarar inaplicable, en estos casos, todo el artículo 38 ter si quiere, pero lo que nos está diciendo el tribunal en este voto de mayoría es que entiende derogado el 38 ter completamente. Y a mí me parece que eso es sí muy significativo respecto del modus operandi, de lo que pueden o no hacer las ISAPRES en adelante. Porque si entendemos el fallo de agosto exclusivamente en lo que suprimió 1 a 4, las ISAPRES están legalmente ya no habilitadas, sino obligadas a aplicar las tablas de factores. Y voy a explicar cuál es mi opinión al respecto. Más allá de los cuestionamientos de fondo que podemos tener a la construcción de las tablas o a la consistencia de ellas con la seguridad social. El artículo 38 ter, inciso primero, dice, no quiero repetir exactamente, pero básicamente que las ISAPRES podrán cobrar los precios en base a la combinación de precio base y aplicación del factor. Es decir, no pueden cobrar precios de otra manera. Cumplir con la ley no derogada, ¿hasta dónde puede ser entendido una suerte de inconstitucionalidad o una rebeldía respecto de un fallo que no declaró inconstitucional esa parte? Hay un punto. Y segundo, el tribunal parece decir las tablas no pueden aplicarse a todo evento, en el fallo de hace 2 semanas o 3 semanas atrás. Y eso yo creo que puede ser satisfactorio para la pretensión de ciertas personas. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando la tabla de factores supone rebaja de precio? Cuando ese niño que tenía 1 año 11 meses pasa a tener 2 años y pronto baja de la categoría de mayor riesgo a una de muy bajo riesgo. Pero si las ISAPRES le hacen, entre comillas, caso al último fallo del tribunal, tendrían básicamente que dejar de aplicar cualquier modificación de precios en base a las tablas de factores, lo que me parece a mí que, claro, un 80 o 70% puede favorecer a las personas porque prevalece la cuestión etaria, pero hay un 30 o 40% quizás en donde eso puede ir en contra de las personas. Entonces, lo que sí tenemos claro es que creo que se acabó un paradigma, se acabó un modelo. Ya sea que el fallo del tribunal lo entendamos extensivamente o no, pero por la erosión individual, pero masiva y creciente, de la aplicabilidad de las tablas en los tribunales de justicia, yo creo que el sistema no puede sostenerse como está. Y por primera vez, probablemente en casi 30 años de funcionamiento del sistema ISAPRE, el statu quo no le sirve a la industria. Es decir, siempre la industria tendió a ver en la regulación una amenaza. Hoy día yo creo que la industria no puede sino ver en la futura regulación la tabla de salvación para una situación en donde el statu quo conduce por la vía de las inaplicabilidades, pero sobre todo de las protecciones, a la inviabilidad del sistema, derechamente. No pueden mover los precios, no podrían contratar eventualmente con cargo a nuevas tablas. Francamente, el último fallo es un fallo extraordinariamente restrictivo de la capacidad de operación comercial de las ISAPRES. Y eso puede conducir a la disminución o la supresión de la alternativa privada a la alternativa pública, lo que también sería paradojalmente contrario a la libertad de elección que la Constitución garantiza. El ministro nos habla de una ley corta 2. Esta ley corta 2 puede ser un factor que minimice el riesgo judicial, pero abre, creo yo, y los técnicos aquí presentes creo que lo van a compartir, graves problemas también. Una tabla plana que no refleje la estructura efectiva de costo va a generar lo que se llama el fenómeno de la selección adversa. Y eso puede ser menos dramático que el efecto en tribunales, pero no menos dramático en el mediano plazo también. Y por tanto la solución
definitiva no pasa, creo yo, derechamente, por una tabla plana o más aplanada. Nosotros hemos convivido durante mucho tiempo con un sistema de financiamiento en donde prevalecía la lógica económica. Cada quien pagaba sus propios riesgos. Desde la perspectiva económica había conmutatividad. Y desde la perspectiva económica y comercial no podía entender que esta era una discriminación razonable o no arbitraria. Desde la lógica de la seguridad social, el Tribunal Constitucional ha dicho que pagar los propios riesgos es finalmente inaceptable. Y es una reflexión político-constitucional que creo yo tiene sentido. Y finalmente es la que hoy día prevalece. Y por tanto, a donde tenemos que transitar es a separar el financiamiento de bolsillo con el tipo de financiamiento que le llega al seguro. Es decir, generar probablemente algún mecanismo de compensación intermedia de modo tal que las personas paguen en proporción a su capacidad de pago, incluyendo eventualmente aporte estatal, y que los seguros que hagan efectiva la posibilidad de elegir sistema de salud reciban, sin embargo, una prima ajustada por el riesgo que efectivamente tienen que soportar. Y eso se logra a través de algún mecanismo de compensación de riesgo, esta vez de orden nacional, que es una de las ideas que estamos evaluando. Esto hace probablemente innecesario volver a pensar siquiera en tablas de factores de precio, desde la perspectiva del usuario, porque el usuario no va a pagar en función de su riesgo. La tabla de factores sí va a ser necesario mantenerla para la aplicación del mecanismo de redistribución a cada seguro, de modo que los seguros reciban un financiamiento consistente con los riesgos que están asumiendo. Decía el ministro, yo creo que tiene razón, hay un elemento en el artículo 19, número 9 de la Constitución que explícitamente declara una garantía, que es la garantía de la libertad de elección del sistema de salud. Durante mucho tiempo esa libertad constitucionalmente garantizada estaba circunscrita a los que tenían capacidad de pago, a los solventes. Y por tanto uno debiera haber vuelto a leer la Constitución y decir, mire, la Constitución garantiza a todas las personas, entre paréntesis, con capacidad de pago, la libertad de elección del sistema público y privado. La verdad es que la Constitución no dice eso y por tanto uno debiera atender a expandir efectivamente los espacios de libertad a todas las personas, como es precisamente la redacción constitucional. Y eso requiere probablemente unir a una manera de compensación de riesgo como la que estamos planteando la capacidad de que las personas puedan elegir el sistema público y el sistema privado, transfiriendo el financiamiento asociado a su riesgo al tipo de sistema que quieran elegir. Yo no sé si vamos a terminar finalmente en una propuesta de este tipo para garantizar libre elección. En consecuencia, el camino hacia adelante, me parece, está marcado por la insoslayable necesidad de legislar. El último fallo parece acelerar la necesidad de una tabla, una ley corta 2. Esa ley corta 2 puede resolver un problema, pero genera otros. Y yo creo que en rigor el verdadero debate de política pública que deberíamos hacer es preguntarnos de qué modo hacemos consistentes, por un lado, la libertad de elección, la falta de discriminación, el acceso igualitario a prestaciones básicas y uniformes que son propias de la seguridad social, y me parece que el camino pasa por que el financiamiento de las personas esté asociado a su capacidad de pago, proporciona la renta, pero que obviamente el financiamiento con el cual se cubren las prestaciones esté corregido por los riesgos que se están asumiendo. Y eso requiere en la interfase establecer un fondo nacional de compensación de riesgo. Yo espero que la capacidad de ponernos de acuerdo, la rigurosidad del debate político-técnico, la participación y el rol que puedan jugar centros de estudio como este, ayude a que transformemos el fallo del Tribunal Constitucional en la oportunidad de una reforma conciliadora de los distintos objetivos en juego y no simplemente en la necesidad de reformar, pero la incapacidad de hacerlo. Muchas gracias.